la modalidad académica, ¿sí? Sino que voy y vengo, digamos, por un lado, como les decía, clases anteriores, por una cuestión de programación de práctico, y por otro lado, porque bueno, es una unidad muy larga, y hay temas que están en varios lados, digamos, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, lo que pretendo ahora es terminar con la unidad 5, y después vamos a dar lo que en la unidad 4 figura como la microarquitectura. Bueno, la unidad 5 habíamos visto que tiene como denominación, como título, el lenguaje ensamblador. Y hemos visto que el lenguaje ensamblador, básicamente, ¿cierto?, es un lenguaje de bajo nivel, podríamos decir intermedio, entre los lenguajes de alto nivel, ¿sí?, y el lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es aquel lenguaje que entiende la computadora, es un lenguaje binario que está formado por unos y ceros, ¿cierto? Y que la importancia radica en que todo lo que se define a nivel de lenguaje en máquina es luego cómo se va a relacionar con el software por arriba, según los distintos niveles de software, y por el hardware por abajo, ¿sí? Por eso a este nivel se le llama, es la interfaz entre el hardware y el software, ¿sí? Entonces, acá se define, entonces, en gran medida, cómo se va a implementar, por ejemplo, el hardware, que es la parte, digamos, lo que lo va a llevar físicamente a ejecutar los programas que están escritos en ese nivel de lenguaje de máquina. Este lenguaje ensamblador, como dijimos, es un lenguaje simbólico que se utiliza para, digamos, que tiene la ventaja de ser simbólico, de aproximarse más a nuestra forma, digamos, de lenguaje. Es más fácil de comunicar, es más fácil de entender, es más fácil de escribir, ¿cierto? Imagínense escribiendo programas con unos y ceros. Y está caracterizado, básicamente, como dijimos, por toda una serie de cuestiones, características, parámetros, ¿cierto? Que digamos que fijan sus características. ¿Sí? Dijimos que podemos encontrar al lenguaje ensamblador como un intérprete o como un traductor, ¿cierto? Por un lado, que pasaba directamente de programas escritos en ensamblador a lenguaje de máquina, y generando lo que se llama un código, un programa objeto, o también lo encontrábamos como un lenguaje intermedio, formando parte de los compiladores, que traducían de un lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina. ¿Sí? Entonces los compiladores tienen varias fases, y en una de ellas se hace una traducción del lenguaje de alto nivel a lo que se llama una representación intermedia, siendo esa representación intermedia, por ejemplo, el lenguaje ensamblado. ¿Sí? Bueno, habíamos visto que las instrucciones de un procesador había distintos tipos, se caracterizaban o se clasificaban de acuerdo a la cantidad de campos, ¿cierto? O que se especificaban el o los operandos que intervenían en la ejecución de una instrucción, pero todos básicamente contenían mínimamente un código de operación, ¿cierto? Que era lo que le decía el procesador, qué es lo que tenía que hacer. Y después teníamos estos campos donde se fijaban los operandos, o los lugares donde están los operandos, que por eso se llaman campos de dirección, y que los procesadores, digamos, se diseñaban, o había distintas tecnologías o distintos enfoques de diseño, donde habían lo que se llaman máquinas o procesadores de una dirección, o dos direcciones, o tres direcciones, o de ninguna dirección, ¿sí? Y en particular nos íbamos a centrar en las máquinas de dos direcciones, porque los procesadores de Intel o de AMD pertenecen, digamos, a este tipo de, a este enfoque, ¿cierto?, del lenguaje de máquina.
En particular, el lenguaje ensamblador, en consecuencia, básicamente, una sentencia en lenguaje ensamblador está formada por un campo que le llamo de etiqueta, que puede ser opcional, o sea, no necesariamente va a estar presente en todas las instrucciones, un mnemónico, que era un conjunto de letras que hacía referencia a la ejecución o al significado, a la semántica de la instrucción, los campos de operandos, y luego también un campo de comentarios. ¿Sí? Por ejemplo, normalmente los comentarios están identificados porque tienen un punto y coma delante. Los mnemónicos, como dijimos, son palabras que hacen referencia, no palabras, más bien letras, un conjunto de letras que hacen referencia al significado de la operación. Y también dijimos que para poder programar en ensamblador es necesario conocer cómo se llaman, cómo se designan los registros de la arquitectura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los datos a los que vamos a hacer referencia están en memoria o están en registro. ¿Sí? Para llevar a cabo una instrucción, ya sea aritmética o lógica o de almacenamiento, en el procesador, es necesario que esos datos estén en registros. Entonces es necesario saber cómo se nominan en los ensambladores a esos distintos registros. Entonces, en la arquitectura de 16 bits de Intel, que es la que nosotros íbamos a utilizar en el práctico, teníamos 4 registros de propósito general, 4 registros de direccionamiento de memoria, 4 registros de segmento. ¿Sí? Todos estos registros eran de 16 bits de tamaño. Después teníamos un registro que se llama de estado, o de flags, que son banderas lógicas, y un registro muy importante, que es el puntero de instrucciones, que es el registro que apunta siempre a la próxima instrucción. Después, en las arquitecturas de 32 y de 64 bits, ¿sí? Había también registros con características similares, pero que tenían 32 y 64 bits, y que por una cuestión de compatibilidad se daba también que un registro de 64 bits, la parte más, la mitad, o sea, la parte más baja, era un registro de 32, y dentro de un registro de 32, la parte más baja, o sea, los 16 bits, era un registro de 16, y dentro de un procesador de 16 bits, la parte más baja era un registro de 8 bits. ¿Sí? Eso es una cuestión de compatibilidad en la escritura, digamos, de programas para distintos procesadores. Bueno, los registros flags eran banderas lógicas que adoptaban el valor 1 o 0 dependiendo del resultado de una operación aritmético-lógica. Después clasificamos los tipos de instrucciones. Esto es válido para todos los procesadores, puesto que todos tienen que hacer este tipo de operaciones. Entonces teníamos instrucciones de transferencia que mueven datos entre registros y memoria, o entre memoria y registro, o entre registro y registro. Y dentro de la arquitectura de Intel, la operación típica es el mnemónico típico para este tipo de instrucción es, llamamos move, de mover, ¿no? Y acá, bueno, hemos puesto algunos ejemplos. Después tenemos instrucciones aritméticas, ¿sí? Vimos cómo se ejecutaba una instrucción aritmética dentro de la unidad aritmético-lógica, y vimos cómo al ejecutar una instrucción aritmético-lógica se seteaban, ¿cierto? Se ponían a 1 o a 0, de acuerdo o dependiendo de el resultado de la operación, los valores de estos flags de estado. Después teníamos instrucciones lógicas. También vimos un ejemplo del seteo de los flags, mejor dicho, de los resultados, en este caso de una operación AND entre dos registros de 16 bits, de 8 bits, perdón. Esto también setea las banderas de estado. Después vimos dentro del otro tipo de instrucciones, que son las que se llaman instrucciones de control de flujo, que son las que permiten romper el procesamiento secuencial de las instrucciones,
puesto que en un programa normalmente las instrucciones se ejecutan una a continuación de otra, o el procesador en realidad busca en memoria las instrucciones que están colocadas una a continuación de otra, pero como sucede con los lenguajes de alto nivel, existen estructuras que se denominan, ¿cierto?, de decisión, o sea, de instrucciones como el if o el else o el case, por ejemplo, de alto nivel, o instrucciones que hacen un ciclo, ¿cierto?, como las instrucciones for o while o repeat until, por ejemplo, o do while, depende, bueno, el idioma o el lenguaje, ¿cierto? Donde estas instrucciones permiten ejecutar también, como dijimos, ciclos, ¿no? Entonces, ese tipo o esas instrucciones de alto nivel se materializan a nivel de máquina y por lo tanto a nivel de ensamblador como estas instrucciones de control de flujo, ¿sí? Entonces, dentro de estas instrucciones tenemos las instrucciones de salto incondicional, que lo que hacen permiten es romper justamente, saltar de un punto de la memoria donde está un programa a otro, ¿cierto? Más lejano, ya sea anterior o posterior. Ya habíamos ejemplificado mediante un ejemplo, ¿cierto? Como hacía una instrucción de salto para pasar, digamos, de un punto de la memoria, de una parte de un programa a otro, ¿cierto? Vimos también que existían las instrucciones de salto condicional, que son estas en realidad las que dan como resultado, digamos, para los lenguajes, o sea, en esto se basan los lenguajes de alto nivel para ejecutar, sí, dijo bien, para ejecutar, digamos, las instrucciones de salto, o perdón, digamos, las estructuras de decisión condicionales, o las instrucciones repetitivas. También vimos un ejemplo cómo se ejecutaba entonces una instrucción de salto, ¿cierto?, en función de cómo se seteaban los flags en una operación de comparación, por ejemplo, previa, ¿sí?, donde esta instrucción de comparación lo que hacía era restar los contenidos de un registro del otro, ¿cierto?, pero sin alterar los valores de los registros propiamente dichos. O sea, lo que hacía era setear los flags de estado, y en función del resultado de esa operación de comparación y del seteo de esos flags, se saltaba o no, ¿cierto?, a una nueva rutina, o sea, a una nueva parte, digamos, no, de la memoria, digamos, con otro rutina. Después también vimos como otra instrucción de salto, que se llama llamada subrutina, que llamamos en bajo nivel un call, ¿cierto?, que lo que permite, a diferencia del salto, es pasar a ejecutar una subrutina, ¿cierto?, y volver a la instrucción siguiente, digamos, a la instrucción que llamaba esa subrutina. Vimos también que para poder volver a la instrucción siguiente a la que hace el salto, era necesario recordar justamente esta instrucción de retorno, que se llama precisamente, y para ello la dirección de retorno se colocaba en la pila. Entonces, se colocaba en la pila, el procesador ejecutaba el salto a la nueva subrutina, y al término de esa subrutina se encontraba con una instrucción especial que se llama red, que está asociada al call, digamos, que lo que hacía era, al decodificar la instrucción del procesador, era sacar la dirección de retorno, volverla a cargar en el puntero de instrucciones, y vos con eso volver a ejecutar la instrucción siguiente a la que se había hecho el call. Por último, vimos las instrucciones de entrada-salida, que para arquitectura de entrada de Intel son dos instrucciones especiales que se llaman in y out. In permite leer digamos, el dato de un puerto, que se llama, que está en una interfase entre el periférico y la memoria o el procesador, y la instrucción out, ¿cierto?, que permite sacar, como el nombre lo dice, el contenido de un registro del acumulador a un puerto que se va a comunicar luego con el periférico, ¿no? Esto lo vamos a ver al último, en la unidad 6, cuando hablemos precisamente de las características que tiene la entrada-salida. Después les había mencionado
que de las direcciones de memoria que utilizan los ensambladores, al igual que las denominaciones de las variables en los lenguajes de alto nivel, hacen referencia a variables, y por lo tanto a direcciones virtuales, no físicas, ¿sí? O sea, la dirección que se establece, digamos, en el ensamblador no es en realidad la dirección física donde se va a cargar la instrucción de memoria. Y como ejemplo, vimos que para la arquitectura de 16 bits de Intel, ¿cierto? Una dirección física para una arquitectura de Intel de 20 bits, que tiene, digamos, un espacio de direcciones de memoria de 20 bits, eso significa que puede visionar 1 megabyte, 2 a la 20 1 megabyte, ¿sí? Se forma a partir de los contenidos del registro de segmento, ¿cierto? En este caso, como estamos haciendo referencia a una instrucción, es el segmento de código, y del puntero de instrucciones, que como habíamos dicho, era el registro que apuntaba a la próxima instrucción. Entonces, la dirección física de la próxima instrucción va a estar dada por una operación que realiza el procesador con el contenido del registro de segmento más el contenido del puntero de instrucciones. Entonces, como ejemplo, acá dice, bueno, el IP está apuntando, esto es en hexadecimal, tiene el valor 100, el registro de segmento tiene el valor 179A en hexadecimal, entonces, el lugar físico donde va a estar para una arquitectura de 16 bits, va a estar dada por el contenido del registro de segmento multiplicado por 16, ¿sí? Que sería, en hexadecimal sería agregarle un 0, más el IP. ¿Sí? Entonces, la dirección de memoria donde va a estar físicamente la instrucción que va a ejecutar, o la próxima instrucción, es decir, donde apunte el IP, va a estar dado para este ejemplo, y en función de los valores del IP y del registro de segmento, en la posición 17AAC, que surge de, reitero, tomar multiplicarlo por 16, o sea, agregarle un 0, y luego sumarle el puntero de instrucción, ¿no? Esto simplemente para hacer referencia o distinción entre lo que es las direcciones virtuales de nuestros programas y las direcciones físicas de la memoria propiamente dicha. Acá yo agregué un ejercicio que van a ver ustedes cuando vean ensamblador en un par de clases, ¿sí? Donde acá justamente, esto lo tienen ustedes en la guía de trabajo práctico, este programa está escrito en ensamblador, y acá simplemente lo que les muestro es que acá, como ven, este es el contenido del segmento de código, este es el puntero de instrucciones, o el contenido, digamos, de los valores que va a tomar el puntero de instrucciones a medida que se va ejecutando, y de esto precisamente surge que el segmento de código, ¿cierto? El segmento de código es algo fijo, como ven acá, ¿cierto? Algo estático, mientras que el puntero de instrucciones, ¿cierto? Se va a ir actualizando con los valores que tienen las instrucciones que va a ejecutar el procesador paso a paso, digamos, ¿no? Y acá tienen el programa escrito en ensamblador, ¿sí? Esto se lo va a explicar el profesor del práctico luego, donde pueden ver ahí los mnemónicos a los que hacía referencia, y los campos de direcciones o datos, que como ven son siempre constantes o variables lógicas, ¿no? Este sería el contenido de los datos, ¿cierto? Con los que va a trabajar este programa, que es un arreglo, básicamente, y este arreglo va a estar dentro de la memoria en lo que sería el segmento de datos. Por eso es que el lugar físico donde va a estar ese arreglo va a estar dada por la dirección del segmento de datos, en este caso, o sea, por el contenido del segmento de datos, más el contenido de un registro u offset, ¿cierto? Que nuevamente la dirección física donde va a estar donde se va a ubicar ese arreglo, va a estar dado por el contenido del registro, del segmento de datos, perdón, por 16 más el contenido de este registro offset, ¿sí? Eso nos va a dar la dirección física de 20 bits donde va a estar ese arreglo, ¿no? Bueno, esto ha sido
abuelo de pájaro, digamos, lo que vimos en la clase pasada. Bueno, para terminar esta parte nos queda ver, o repasar, o ver ahora, digamos, ejemplificado los modos de divisionamiento. Modo de divisionamiento, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto la anteúltima clase. Es la forma en que en una instrucción se hace referencia a la ubicación de los datos, ¿sí? Dónde están los operandos o datos que van a ser objeto, digamos, del procesamiento de la instrucción. Entonces, existen muchos modos de divisionamiento, especialmente en la arquitectura de Intel, ¿sí? Y de la cantidad de modos de divisionamiento, fíjense, depende de la microarquitectura, ¿sí? O sea, mientras más modos de divisionamientos tengamos, es más difícil la construcción de la microarquitectura, o sea, de la parte física que va a dar lugar al procesamiento de los datos, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando terminemos este tema. Bueno, entonces, comenzamos por el modo de divisionamiento implícito. El modo de divisionamiento implícito se define así porque en la instrucción no hay códigos de operando, o sea, no hay campos de operando, no hay campos de dirección. Es como que el dato está implícito, de ahí el nombre, en el código de operación, ¿sí? Para la arquitectura de Intel, yo les pongo ahí 3 ejemplos. Uno que lo van a utilizar, lo van a utilizar en el práctico, es la interrupción 3, que tiene un código de máquina en hexadecimal CC, o sea que es un código que tiene 8 bits, es un código, la instrucción tiene nada más que 8 bits, o sea un byte, es una instrucción cortita, que le dice bueno, ya van a ver lo que es una interrupción, ¿cierto? Esto se usa para hacer debug, lo van a ver ahora en el práctico, ¿sí? Le devuelve en este caso el contenido o el retorno al debug, el debug o el DOS en realidad. Bueno, este otro es más fácil de entender, este se llama, bueno, también está vinculado, perdón, con la interrupción, nada más que este se llama STI, que significa Set Interrupt, o sea, lo que hace esto es fijar un flag dentro de los flags esos de estado que hemos visto, que se llama flag de interrupción, y que le pone un 1 a ese flag. Por eso es como que la instrucción, el operando, ¿cierto? El campo de operando o el campo de datos al que hace referencia está implícito en la instrucción, ¿sí? Hace referencia a un flag en el registro de estado o de flag del procesador. Y su lenguaje de máquina en código, en hexadecimal, es FB, ¿sí? Como ven, al tener nada más que un código de operación, la instrucción es cortita, ¿sí? Es chiquita, digamos, cortita. Otra instrucción en el ensamblador que se llama push A, que lo que hace es copiar en la pila todos los 8 registros, eso que habíamos llamado AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI y DI, ¿sí? Esos 8 registros. Esta sola instrucción lo que hace es copiar en la pila, ¿sí? Hacia pushar, lo que se dice a la pila, los 8 registros. También, como ven, es un código que se exenta y el ensamblador sabe, o el procesador sabe, que cuando decodifique esa instrucción, lo que tiene que hacer es buscar justamente los contenidos de esos registros y colocarlos en la pila. Bueno, esto es lo que se llama modo de divisionamiento implícito. Bueno, después tenemos el modo de divisionamiento de registro, muy utilizado, ¿cierto? Donde tenemos un código de operación, ¿sí? Y los campos de operando están vinculados con los registros del procesador, ¿sí? Entonces, tenemos el código de operación y los operandos están dados, en este caso, por registros de propósito general, ¿sí? O sea, eso que hemos visto como AXBX, CXDX, SP, BP, IP, SI y DI. Entonces acá tienen un ejemplo, por ejemplo, mueva lo que hay en BX a AX, ¿sí? Recuerden que siempre en la arquitectura de Intel, el segundo operando es lo que se llama la fuente, y el primer operando es el destino. O sea que en este caso, como una operación de movimiento, ¿cierto? De transferencia, lo que va a hacer es copiar el contenido del registro BX en el registro AX.
esta instrucción, la instrucción el lenguaje de máquina, en hexadecimal, tiene este código, 89D8, como ven es una instrucción de 2 bytes, y ubicada en memoria, ¿sí? En la posición 100 se ocupa, va 89, y en el lugar que sigue, 101, va de 8. Cada uno de estos es un byte. O sea que esta instrucción ocupa 2 lugares en memoria. ¿Se entendió eso hasta esa parte? ¿Están ahí todavía? Sí, profe, se entendió. Bueno, bien. Bueno, después tenemos el modo de almacenamiento inmediato. Se llama así porque el dato está en la instrucción. ¿Sí? El dato está en la instrucción. El dato es una constante que está en la instrucción. Por ejemplo, acá les doy un ejemplo, mueva 3, esto está en hexa, al registro AX. ¿Sí? Mueva la constante 3 al registro AX. Esto en lenguaje de máquina, ¿sí? Esto en lenguaje de máquina tiene un código de operación B8 y acá está el 3. ¿Sí? Fíjense que el 3 está dado vuelta, es 0300, y esto tiene que ver con que el procesador utiliza, ¿se acuerdan? El procesador de Intel utilizan para ubicar los datos multibyte en memoria en lo que se llama Little Endian, ¿sí? Donde el byte de menor peso va en la posición de memoria más baja y el byte de mayor peso va en la posición de memoria más alta. Entonces, si ustedes hacen un vuelco de memoria y en hexadecimal ven la memoria, van a ver como que está dado vuelta. Van a ver B8 0300 en vez de ver B8 0003. Si lo lógico sería, lo lógico uno pensaría que el dato 3 debería estar como 0003, pero está al revés por ser Little Endian. Entonces, en el modo de almacenamiento inmediato, el dato está formando parte de la instrucción. ¿Ok? Después tenemos quizás el modo de almacenamiento más utilizado, que es el modo de almacenamiento directo. El modo de almacenamiento directo es el utilizado básicamente para referenciar datos en memoria. En este caso, justamente, el dato está dado por su dirección en memoria. Entonces, como ejemplo, tengo la instrucción en el ensamblador mueva al registro AX lo que hay en la posición de memoria 2000. ¿Sí? Ahora, al tener esos corchetes, ¿sí? Esto me está indicando, o le indica al ensamblador, ¿cierto? Que lo que hay dentro de los corchetes es la posición de memoria donde está el dato. ¿Sí? Es lo que se llama la dirección efectiva. ¿Sí? La dirección efectiva es la dirección en memoria donde está el dato. O sea que el dato en este caso está en la posición 2000. En este caso, el código de operación es A1 y fíjense nuevamente, Little Endian, ¿sí? Es 0020, ¿sí? O sea, la dirección de memoria también se escribe, podríamos decir al revés, ¿sí? O sea, en la dirección de memoria más baja se pone el byte más bajo y en la dirección de memoria más alta se pone el byte más alto. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Después tenemos el que se llama modo indirecto por registro. En este caso, el dato está dado por un contenido de un registro. ¿Sí? O sea, el contenido de un registro dentro del procesador me dice dónde está el dato en memoria. Entonces, este sería mi CPU, acá tengo un registro, entonces el registro guarda la dirección efectiva. ¿Sí? O sea, apunta, es un puntero a memoria donde está el dato. ¿Sí? ¿Cómo es la sintaxis en ensamblador? Es nuevamente ejemplificada con la operación move,
es mueva al registro AX y entre corchetes se pone dónde está la dirección de memoria, la dirección efectiva, en qué registro. En este caso, el registro BX. Entonces esto dice, mueva el dato que está en la dirección efectiva cargada en el registro BX al acumulador. ¿Sí? En este caso, el registro BX está apuntando, supongamos, si acá tuviese 2000, este registro, entonces el dato estaría acá en la posición de memoria 2000. Y en lenguaje de máquina, fíjense, es más cortita la instrucción, es 8B07, ¿sí? Que está ubicada a 100 metros. Esto en lenguaje de máquina se lo damos simplemente para que veamos, sea muy evidente que las instrucciones en lenguaje de máquina se escriben en lenguaje de máquina, o sea, unos y ceros, y que es más fácil ponerlas en hexa que en binario. Esa es la idea, ¿cierto? Lo que sí tienen que saber ustedes, identificar en ensamblador, es cuál es la sintaxis, la forma de escribir una instrucción en los distintos modos de direccionamiento. Otra forma, bueno, estas que les acabo de mostrar son las bases, son básicas, están en todos los procesadores. Bueno, esta que viene acá también en realidad. Modo relativo de registro. En el modo relativo de registro, como ven, el lugar de donde está el dato en memoria, esto es la dirección efectiva, está dada por un registro al que le agregamos una constante que se llama desplazamiento u offset en inglés. Entonces, como ven acá, la instrucción tiene mueva al acumulador lo que hay en el registro BX, ¿sí? O sea, en la dirección que me está dando el registro BX, al cual le voy a sumar ese desplazamiento u offset, que en este caso es 50. ¿Sí? Entonces, si el registro BX tiene 2000 y la constante, el offset acá, es 50, ¿sí? Entonces, ¿sí? 50 esto es en hexa, ¿sí? Entonces, el dato va a estar en la dirección de memoria que va a sumar BX más 50. O sea, esto pasa a lo decimal, le va a dar 80, o sea, 80 posiciones de memoria más adelante. ¿Ok? Bueno, otro modo de direccionamiento, base más índice. En este caso, fíjense, el dato, o sea, la dirección efectiva en memoria, está dada por la suma, ¿cierto?, de los contenidos de dos registros. Por ejemplo, en este caso estoy usando un registro base, que sería el BX, al que le estoy sumando un registro índice, que sería el que llamamos SI, o Source Index. Entonces, los contenidos de estos dos registros sumados me van a dar la dirección efectiva, o sea, la dirección donde se encuentra el dato. Como ven, el formato de nuestro código de instrucción hace referencia, ¿cierto?, al R1, que sería el registro donde vamos, que sería AX, y luego los registros base e índices, que van a ser los que van a tener el operando fuente. ¿Sí? Fíjense que en este caso, el lenguaje máquina, ¿cierto?, es una instrucción de 2 bytes, 8B00. Bueno, y acá fíjense, tenemos otra combinación más, que es como una combinación de los dos anteriores. O sea, es la dirección efectiva va a estar dada por los contenidos de dos registros más una constante. ¿Sí? Por eso se llama relativo a base más índice. O sea, la dirección de memoria donde está el dato va a ser la suma, entonces, de los contenidos de dos registros más una constante que habíamos dicho se llama desplazamiento u offset. ¿Ok?
ahí le he puesto un cuadrito más o menos que es un resumen de los modos de direccionamiento dados, ¿sí? Con un ejemplo, en esto RTL sería qué hace el registro, esto mueve o copia lo de BX a X, por ejemplo, y aquí les pongo, bueno, cuál es el significado, ¿sí? Como una tablita que resume lo dicho anteriormente. Bueno, ¿ok? Ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué hay tantos modos de desplazamiento? ¿Por qué Intel tiene tantos modos de desplazamiento? Bueno, la idea de esto es hacer que el programador de alto nivel, el que desarrolla las aplicaciones sí, perdón. Tiene preguntas en el chat. Bien, denme un segundito. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre un registro base y un registro índice? Bien. ¿Qué es el base más registro? No, a ver, explico bien. El registro base se le llama, registro base, ¿por qué se le llama registro base? Registro base sería un registro donde voy a poner la dirección que comienza, por ejemplo, un arreglo. Ese puede ser un registro base, ¿sí? Que podré usar, por ejemplo, el BX o el BP, ¿sí? Y el índice es un registro que apunta a un elemento de un arreglo, por ejemplo, ¿sí? O sea, yo puedo apuntar por un lado el comienzo del arreglo con un registro base, y para ir desplazándome, leyendo, ¿cierto? O escribiendo o haciendo alguna operación con los elementos del arreglo, voy utilizando el registro índice, incrementando el registro índice. De ahí el nombre de índice, va apuntando, ¿cierto?, a los elementos de un arreglo. Con lo cual, les estoy diciendo ¿cuál es por qué Intel utiliza tantos modos de visionamiento? Porque la idea es que le sea más fácil al que diseña compiladores, ¿cierto? O sea, para lenguajes de alto nivel, le sea más fácil hacer el manejo, perdón, de estructuras como arreglos o archivos, ¿sí? Entonces, utilizando esta variedad de modos de direccionamiento, se le facilita al que diseña compiladores, ¿cierto?, la escritura, por así decir, de las instrucciones, digamos, de la traducción de esas, de esas operaciones en lenguaje de alto nivel a ensamblador, ¿sí? Es como que se hace más complicado el lenguaje ensamblador para permitir que el desarrollador del compilador le sea más fácil. Eso va a traer aparejado, ¿sí?, por otro lado, que si bien se le facilita el trabajo al que diseña compiladores, se le complica el trabajo al que diseña la microarquitectura, o sea, al que diseña el hardware, ¿sí? Es por eso que justamente es tan, hay que tener un equilibrio, ¿cierto?, en el diseño justamente del set de instrucciones. Si le pongo muchos modos de direccionamiento, me lo va a agradecer el que diseña compiladores, pero me va a odiar, podríamos decir así, el que diseña el hardware, o sea, el que diseña la microarquitectura. Si le saco modo de direccionamiento, si le hago más fácil el lenguaje de máquina, ¿cierto?, me lo va a agradecer el que diseña la microarquitectura, pero se le va a hacer mucho más complicado al que diseña compiladores. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, bien. Bueno, esa es la idea fundamental de este tema de los modos de direccionamiento, ¿sí? Pero ustedes, bueno, lo importante es que les quede que, ¿cuáles son los más importantes como para yo darles que son los que van a usar en el práctico? En el práctico van a utilizar el implícito, porque van a utilizar, por ejemplo, la interrupción 3, van a ver. El de registro es muy, muy común. El inmediato, que es el que utiliza una constante, y el directo, ¿cierto?, que es el que utiliza el que utiliza, digamos, la dirección
efectiva, o sea, la dirección donde se encuentra el dato. Esos son los más utilizados, y creo que son los más que van a utilizar más en el práctico. Perdón, y este también, del indirecto por registro, ¿sí? Que es el dato está dado por el contenido de un registro. Fíjense acá, en el, bueno, lo vamos a ver más adelante en realidad, lo voy a ver más adelante, les voy a ver el ejemplo más adelante. Bueno, por ejemplo acá, ¿sí? Esto se los pongo a título de ejemplo, que la estructura de un programa, así como un programa en alto nivel, tiene toda una serie de directivas, ¿cierto? De palabras que las interpreta o las traduce, digamos, el compilador. También existen palabras reservadas, ¿cierto? Dentro del lenguaje ensamblador. Entonces, por ejemplo, es lo que se llaman directivas. La directiva title le dice que lo que sigue acá es el nombre del programa, ¿sí? Incluye un nombre de procedimiento externo. O sea, ¿por qué? Porque, como vamos a ver, lo vamos a ver ahora mismo nomás, fíjense acá, ¿sí? Hoy voy directamente al final, ¿cierto? Así como los programas se escriben en módulos, ¿cierto? Los programas complejos están hechos por cientos digamos, de programas, ¿cierto? De fuentes, de fuentes, podríamos decir, que luego se compilan, ¿cierto? Pasa lo mismo, digamos, en un ensamblador. Entonces, en un ensamblador puede que un programa en ensamblador esté hecho con varios módulos o varias rutinas, ¿no? Entonces acá vemos que hay varias fuentes, ¿cierto? Escritos en ensamblador. Estos programas fuentes son traducidos, ¿cierto? Por el ensamblador, ¿sí? El ensamblador, el traductor, y ese traductor genera lo que se llama un archivo objeto, un punto O, un archivo objeto. Este sería un archivo escrito en lenguaje de máquina, ¿sí? Pero, por ejemplo, todos estos pueden estar programas relacionados. O sea, acá dentro de estos archivos puede haber referencias de uno a otros, o puede llamar a subrutinas que estén en alguno de estos otros, o puede haber estructuras de datos que están declaradas en uno y utilizadas por otros, ¿sí? Entonces, para resolver precisamente esas, o se acuerdan que hablamos de las posiciones de memoria, ¿cierto? Que estaban, digamos, declaradas en forma virtual, con referencia, digamos, a una dirección 0, cada archivo objeto, todas las direcciones de memoria, las variables, estarían ubicadas, ¿cierto? Con referencia a una memoria en la posición 0, o sea, en la primera posición. Entonces, para hacer de todo eso algo que verdaderamente puede ser ejecutable, ¿cierto? Es lo que se utiliza un enlazador o un linker, ¿sí? Esto también es similar a lo que pasa en los lenguajes de alto nivel, ¿cierto? Entonces el linker lo que hace es justamente enlazar, ¿cierto? Todos estos archivos objetos, ¿cierto? Junto con, por ejemplo, librerías que puede haber de otros tipos de, por ejemplo, referencias a sistemas operativos. Por ejemplo, acá tenemos una DDL de Windows o un .so de Unix, ¿cierto? Entonces, el enlazador lo que hace es junta todo eso, ¿sí? Todos estos módulos más toda esta librería, y forma un ejecutable, ¿sí? Este es el archivo que verdaderamente va a ejecutarse, y para ejecutarse tiene que estar cargado en memoria. Entonces, lo que se hace es, primero, ensamblarlo, o sea, traducirlo, formar un objeto, enlazarlo, ¿sí? Todos estos objetos junto con las librerías, y eso forma un ejecutable todo esto se hace en memoria principal, o sea, en memoria RAM, ¿sí? Ese archivo ejecutable se guarda en un archivo en disco, ¿sí? Y existe un programa cargador, que se llama cargador, que para poder ejecutarse en memoria, lo que hace este cargador es busca ese archivo ejecutable en el disco y lo carga en la memoria, ¿sí? Una vez que ese archivo ejecutable está en memoria, ahí sí puede ser ejecutado por el procesador, ¿sí? Todos estos elementos, ensambladores, enlazadores, cargadores, son compiladores, ¿cierto? Son parte de lo que forman el software de sistema, que se llama, ¿no? O junto con el sistema operativo, ¿sí? O forman parte del sistema operativo o están vinculados con él. ¿Se entendió esto?
Bueno, entonces como les decía, me vuelvo a dar un poquito atrás. Entonces, esto es la estructura más o menos que tiene un programa ensamblador típicamente, ¿cierto? Tiene, igual que C, por ejemplo, una parte principal, que es este procedimiento principal que se llama main, ¿sí? Por eso acá dice proc, main proc identificaría el procedimiento principal. Acá hay instrucciones, ¿sí? Acá termina con un exit, y el programa, la rutina main termina con también una palabra reservada que es NP, que sería fin de programa, en programa, ¿no? Y acá puede haber otros procedimientos o funciones, ¿sí? Por ejemplo, proc, ¿sí? Y acá se acuerdan la instrucción red, ¿sí? Que termina, un procedimiento rutina terminaba con la instrucción red, precisamente de esto es lo que hablábamos, ¿sí? Nuevamente acá tenemos el end program, ¿cierto? Me dice que el procedimiento, la subrutina, ¿cierto? Es la rutina ejemplo, que es lo que está entre proc y end program, ¿sí? Y end main, acá sería otra palabra reservada que me dice dónde termina el programa principal, ¿sí? End main. Por eso acá tenemos este end main. Bueno, esto no sé si tiene mucha... Yo se lo pongo porque en realidad está puesto en el programa, pero yo creo que esto por lo menos de mi parte no va a ser objeto de evaluación, para explicárselo de alguna forma. Estos son programitas de ejemplo, que me pareció por ahí ponérselos como para que vean, esto sería una parte de una estructura repetitiva en un lenguaje de alto nivel, que esto podría ser C, Java, Python, son bastante parecidos, un for, y acá tenemos un programita escrito en ensamblador, ¿sí? Que me comen, acá tenemos vec1, que sería un vector de bytes, por eso acá esta es una directiva que dice db, significa que esto que sigue acá son bytes, ¿sí? Acá declaro una variable que le llamo resultado y que la inicializo a 0. Acá, bueno, estos son los valores que tienen los bytes en memoria, ¿sí? Acá lo que estoy acá definiendo sería un vector que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bytes, y donde el contenido de cada byte es precisamente un número decimal, 1, 2, estos son números decimales. La cuenta, ¿cierto? Es otra variable que la defino de tipo byte, o sea, va a ocupar un byte, y le pongo como valor 10. Star es un label, fíjense que tiene dos puntitos. Lea es una instrucción que lo que hace es leer el contenido de vec1, o sea, no el contenido, perdón, la dirección de memoria donde comienza el arreglo, ¿sí? Y carga esa dirección de memoria en el registro SI, que es el subindex, ¿sí? Luego acá hacemos un sort entre dos registros, entre dos valores del mismo registro. Recuerden que sort es una operación lógica que donde 1 más 1 es 0 y 0 más 0 es 0. O sea que hacer un sort entre dos registros iguales, significa poner el registro en 0. O sea, esta es una forma de poner el registro AL en 0. ¿Sí? O sea, de inicializar a 0. Después, otra forma sería hacer esto. Muevo, fíjense acá hice otra cosa, muevo 0 a CX. O sea, acá también lo que hago es inicializar el registro CX, que es el contador, en 0. Y acá, en esta rutina, lo que hago es sumar los contenidos de un vector de 10 números, ¿sí? Y poner la suma en la variable resultado. ¿Sí? Bueno, un pequeño programita en ensamblado. Así no lo van a trabajar ustedes lo van a trabajar así, como les había explicado antes. Ustedes van a utilizar un debug, ¿cierto? Que es una herramienta que tiene, digamos, una máquina virtual de 16 bits, que yo les puse este ejemplo anteriormente, porque lo que hace este ejemplo es precisamente lo que hace este ejemplo de la guía. Es lo mismo, ¿sí? Esto también suma un bloque de memoria, o sea, un vector de memoria, nada más acá
en vez de 10 son un poco más, pero este programita en ensamblador hace lo mismo que esto en un ensamblador verdadero, digamos. Esto es más ensamblable. Fíjense que yo acá puedo definir variables, ¿cierto? Cosa que acá ustedes no van a trabajar con variables, sino que van a trabajar directamente con valores prácticamente a nivel de lenguaje de máquina. Bueno, acá les explico básicamente qué es lo que hacen los enlazadores y los cargadores, como les explicaba recién. Esto ya se lo expliqué. Y acá tienen otra gráfica, ¿cierto? Donde les hace una pequeña comparación entre un programa escrito en lenguaje de alto nivel, que es compilado, ¿sí? Y con eso se traduce a un ensamblador. Acá tienen este programa que está en ensamblador. El ensamblador lo que hace luego es, a partir del ensamblado, crear ese módulo objeto, que sería esto que está acá, que fíjense está en hexadecimal, ¿sí? Y acá lo que hace es el enlazador, como decíamos, toma librería de rutina, que está en el lenguaje de máquina, ¿sí? Y forma el ejecutable. Y luego el cargador toma el ejecutable que está en el disco y lo carga en la memoria RAM, y una vez cargado en la memoria RAM, ahí se puede ejecutar. O sea, el procesador lo que hace es leer este ejecutable en lenguaje de máquina e ir ejecutando instrucción por instrucción. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. ¿Quedó claro? Bueno, con esto entonces terminaríamos esta unidad 5, ¿sí? Profe, quería preguntar una cosa. Sí, dígame. No es sobre este tema, sería más por las diapositivas que dan en la V. Creo que falta la diapositiva de la unidad 3, a no ser que... No, es que yo la 3 se la voy a dar recién en la clase que viene. Ah, bien, bien. Bueno, Porque no dije acuérdense nada. que yo alteré la forma de dar esto. Les di primero la 4, la 5, y ahora la semana que viene voy a empezar con la 3, que es todo de memorias. Ya se la voy a subir. Y para el segundo parcial iría desde secuenciales en adelante. Exactamente. El segundo parcial es de terror para ustedes. Sí. Porque es muchísimo, muchísimo teórico. No tanto práctico, pero muchísimo teórico. Hay un desbalance en la programación, pero bueno. Hay que estudiar, ¿no? Yo he batallado mucho para que se cambie esto, pero no tengo éxito. Por ahora, por lo menos. Bueno, entonces con esto estaríamos terminando esta parte. ¿Ok? Bueno, entonces ahora voy a tratar de continuar. Acá continuaría con la unidad 4. ¿Sí? Y les voy a hablar ahora de la microarquitectura. ¿Sí? Que quiero que les quede la idea de lo que es la microarquitectura. La microarquitectura, me vuelvo a ubicar en esta gráfica, es lo que está justamente el hardware, fíjense, ¿sí? que interpreta o ejecuta las instrucciones del lenguaje de máquina. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, lo que yo defino acá... Profe, ¿cierto? si nos está mostrando otro PowerPoint, no lo estamos viendo, ¿eh? No, también. Perdón, tenés razón. Lo que pasa es que tengo que cambiar esto. Bien, gracias. No, era. ¿Ahí? Ahora sí llegó. Bien, gracias. Lo había cambiado acá, pero no lo había cambiado. Lo que les decía es que la microarquitectura es la parte del hardware que ejecuta o interpreta el lenguaje de máquina. Entonces, como yo les decía, lo que yo pongo, o la complejidad que pongo acá, está relacionado con el diseño de los compiladores por un lado y con el hardware por el otro. Entonces, mientras yo más complejo haga esto, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Más simple le voy a hacer las cosas, por ejemplo, con respecto a los modos de visionamiento, más simple le voy a hacer el que escribe compiladores para el lenguaje de alto nivel, pero más difícil se lo voy a hacer para el que diseñe la microarquitectura. ¿Sí? Esta microarquitectura
es la que se forma a partir de la lógica digital que hemos visto en la unidad 1 y la unidad 2. ¿Sí? O sea, esta microarquitectura básicamente es la unidad aritmético-lógica, la unidad central de proceso, los registros, ¿cierto? Ese núcleo, ¿cierto? De la arquitectura de von Neumann, ¿cierto? Es a lo que llamamos la microarquitectura. Los bases, todo eso forma la microarquitectura. ¿Sí? Entonces ahí acá les pongo, entonces, es la implementación de una arquitectura, ¿sí? Es la implementación física, es el nivel inferior de una arquitectura ISA. Está representado por elementos de hardware. Se representa como un conjunto de bloques formado por memoria, registro, unidades operativas, bases, etc. Y una misma arquitectura puede estar implementada por distintas microarquitecturas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la arquitectura de Intel, ¿sí? La arquitectura de Intel de 16 bits, ¿cierto? Podía ser implementada por el 8088 o el 8086, que fue el primer procesador comercial de 16 bits, y el 8286, que fue el procesador de las computadoras que se llamaban AT. Esto es modelo de 1982, ¿cierto? Y eso es lo que van a ver ustedes, ¿cierto? O lo que están viendo ustedes en la parte práctica, y es lo que yo he explicado en toda esta parte de los modos de visionamiento. ¿Por qué? Porque si bien es viejo, es más fácil de entender que las arquitecturas de 32 o de 64 bits. Esa es la idea de Bayou, pero esto es más viejo. Bueno, sí es viejo, pero las ideas básicas son las mismas. Después tenemos la arquitectura de 32 bits. Entonces tenemos el primer procesador de Intel, es el 386, a eso le siguió el 486, y a eso le siguió el Pentium, o los Pentium. Todas estas son arquitecturas de 32 bits, que interpretan, ¿cierto?, el mismo conjunto de instrucciones de 32 bits, que en Intel se llama IA32. Y bueno, y ahora tenemos y ahora tenemos la IA64, ¿no? ¿Sí? Que también hay distintos cores, ¿cierto?, que interpretan el conjunto de instrucciones o el set de instrucciones de la arquitectura de Intel de 64 bits que se llama IA64. ¿Se entiende entonces que una microarquitectura puede interpretar o ejecutar distintas microarquitecturas pueden interpretar o ejecutar el mismo set de instrucciones, ¿cierto?, especificado precisamente en ese set de instrucciones. ¿Ok? ¿Quedó la idea? Uriel me dice que se pierde. Lo que decía es lo siguiente. IA16 es lo que yo expliqué en la unidad 4 y en la unidad 5 hasta el momento, a través de cuando definimos el lenguaje de máquina y el ensamblador, ¿cierto? Ahí hablamos de formatos de instrucciones, de tipos de instrucciones, de modos de direccionamiento, etc. ¿Eso está claro, Uriel? Bien, entonces, esa arquitectura de 16 bits, bueno, el nombre de los registros, ¿cierto? AX, BX, X, DX, bueno, todo eso forma parte de la arquitectura de 16 bits. Esa arquitectura de 16 bits pudo ser, porque esto es viejo, o puede ser, si todavía existe, interpretada o ejecutada por un procesador que se llamó 8088, otro que se llamó 8086 y otro que se llamó 8286. Estos tres procesadores pueden ejecutar el conjunto de instrucciones de esta arquitectura de 16 bits. ¿Sí? O sea, me vuelvo acá hay un conjunto de instrucciones que es la que llamamos IA16, y esas microarquitecturas, los procesadores 286, 8086 y 8286, son distintas microarquitecturas que pueden ejecutar los programas escritos en lenguaje de máquina para esa que llamamos IA16. La arquitectura de Intel de 32 bits
se llama IA32, Intel Architecture 32, es también un conjunto de instrucciones con modo de direccionamiento, registros, tipos de instrucciones, etcétera, ¿cierto? Puede ser o está relacionada con distintas microarquitecturas, o sea, distintos procesadores, como por ejemplo el 386, el 486 o los Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Todos estos son microarquitecturas distintas de esta arquitectura. Y lo mismo pasa con la arquitectura de 64 bits. Intel tiene un conjunto de instrucciones de 64 bits que puede ser ejecutado en distintos tipos de core. Esta sería la arquitectura y esto serían las microarquitecturas que ejecutan instrucciones de esta arquitectura. ¿Quedó claro? Ahora un poco más claro, Uriel. Ok. Bueno, entonces, ahora voy a dejar esta que es mucho más actual y voy a volver a lo básico. Entonces, la arquitectura de von Neumann, ¿cierto? Era esta visión de alto nivel donde decíamos que acá teníamos la CPU, que teníamos una unidad aritmético-lógica, una unidad de control, un conjunto de registros, una memoria principal que guardaba instrucciones y datos, y que todo esto se comunicaban por medio del bus de direcciones, bus de datos y bus de control. ¿Sí? Entonces, acá yo les presento una microarquitectura básica, ¿cierto? Que implementa en parte, ¿cierto? En parte, esa arquitectura de von Neumann. Entonces yo acá les estoy presentando lo siguiente. Una unidad aritmético-lógica, dos registros, que yo le voy a llamar A y B, una unidad de control, un registro de instrucciones, que es el que se va a encargar de va a guardar la instrucción para ser decodificada, el puntero de instrucciones, que es el que apunta a la próxima instrucción, un registro que llamamos Memory Address Register, o sea, registro de direcciones de memoria, que va a almacenar las direcciones de memoria con las que se va a comunicar el procesador con la RAM, o sea, la memoria principal, y otro registro, que es el registro de datos en memoria, que va a guardar los datos que se van a escribir o que se van a leer desde y hacia memoria. ¿Sí? Todo esto que está en el celestito son bases internos dentro del procesador, y este son los bases externos del procesador. ¿Sí? Y esto que está en verde acá son las señales de control que genera la unidad de control para poder ejecutar el programa que está almacenado en RAM. ¿Sí? O sea, esto sería la implementación de esta parte de la arquitectura de von Neumann, donde la memoria principal sería esta RAM, donde los registros son estos que he puesto acá, que están en clarito, donde la UAL, bueno, es la unidad aritmético-lógica, donde estos bases son bases internos dentro del procesador que comunican la UAL con la unidad de control y los registros, y donde estos bases externos, fíjense que yo los he puesto en azul, en rojo y en verde, son estos bases externos que están en azul, el de datos, el rojo es el de direcciones, porque fíjense que tiene un solo sentido, y el de verde es el bus de control que genera las señales de control a través de la unidad de control. Por otro lado, acá les estoy mostrando, lo voy a hacer de esta manera, ahí soy un poco más grande, creo. Esto que ven acá, todas estas cositas que ven acá, son las señales de control que genera la unidad de control, ¿cierto? Para ordenar a cada una de las partes que haga algo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los registros, como ven, cada registro tiene una entrada de clock, ¿sí? Puesto que se acuerdan
esto está sincronizado, ¿sí? Y tiene una entrada de control para que se cargue el registro, que le llame LDA, cargue el registro A, o para que habilite la salida del dato, que sería el que yo le llamé acá en A, que sería Enable A. ¿Sí? Esto es una entrada de control que permite leer el registro A. Y Load A sería una entrada de control que permite escribir o cargar el registro A. Todos los registros, ¿cierto? Fíjense, tienen las mismas entradas. ¿Sí? LDA, clock y NA. LD, clock y NB. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un registro lo que hacemos básicamente es eso, almacenar un dato, leer un dato, por eso tiene dos entradas de control. ¿Sí? La memoria también tiene dos entradas de control, que son memory read y memory write. O sea, uno puede escribir en la memoria o leer de la memoria. ¿Sí? Y el IP en particular tiene una entrada adicional que es INCPEC para que incremente el puntero de instrucciones, porque se acuerdan que el puntero de instrucciones es el registro que apunta siempre a la próxima instrucción. ¿Sí? Entonces tiene una entrada de control adicional. La UAL, por otro lado, también tiene entradas de control que lo que hace es seleccionar cuáles son las operaciones que va a efectuar la UAL. ¿Sí? Y acá estoy asociando un flag, en esto hecho muy simple, ¿cierto? Que lo que es que está asociado a la resultado, por ejemplo, este podría ser el flag de 0, que dependiendo del resultado del flag de 0, ¿cierto? Le comunica a la unidad de control, ¿cierto? Para que la unidad de control permita que se ejecuten o no se ejecuten los saltos condicionales, por ejemplo, ¿sí? Esa es la idea de este flag, ¿cierto? Que es la única entrada a la unidad de control. Fíjense que la unidad de control casi todas son salidas, salvo esta que es una entrada que está vinculada con los resultados de la UAL. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Quieren preguntar algo ahí? Bueno, entonces, lo que quiero mostrarles con esto es simplemente eso, que la microarquitectura sería una implementación de una arquitectura. En este caso, por ejemplo, yo decidí, bueno, que voy a tener dos registros, estos serían como los acumuladores, voy a tener dos registros acumuladores, A y B. ¿Sí? Esto es una decisión de diseño, que tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Bueno, acá les pongo qué hace cada registro, para cuando tenga que leer o estudiar. Acá les especifico entonces para cada registro por qué hace cada señal de control. Y acá yo me he tomado la libertad de decir, bueno, ¿qué pongo como la UAL? Bueno, voy a buscar un chip, ¿cierto? Que es un chip de la familia que se llama TTL, que se llama 74181, que es un chip, como ven acá, que es una UAL de 4 bits. ¿Qué pueden distinguir acá? Para que vean, fíjense. Acá tengo A0B0, A1B1, A2B2 y A3B3. O sea, aquí entran los valores, por ejemplo, de los registros AB. Nada más que en este caso son de 4 bits en vez de 8. ¿Cierto? Poniendo dos de estas, podría hacer una de 8, pongamos. ¿Sí? Acá tengo 4 entradas de control que llamo S0, S1, S2 y S3, que permiten seleccionar 16 operaciones lógicas o 16 operaciones aritméticas, en función del valor de este bit que se llama M. ¿Sí? Si M está en alto, ¿cierto? Tengo operaciones lógicas, todas estas. Si M está en bajo, tengo todas estas operaciones aritméticas. ¿Dependiendo de qué? De los valores de S3, S2, S1 y S0. O sea, si S3, S2, S1 y S0, vamos a poner un ejemplo, están de esta manera, a ver dónde está uno bien, acá, ¿sí? Si este está en alto, este en alto, este en alto y este en bajo, entonces hace una más B, ¿sí? Lógico, ¿no? En cambio, a ver si, estoy buscando la suma, acá, si este, ¿sí?
este esté en bajo, este esté en bajo, este esté en bajo, y este esté en alto, y M está en bajo, entonces hace una suma, pero matemática, aritmética. O sea, suma dos palabras de 4 bits. ¿Me entiende? Bueno, acá yo he utilizado, entonces, yo dije, bueno, en mi implementación, en mi microarquitectura, ¿cierto? Yo a la WAL la voy a implementar con este chip, ¿sí? O voy a poner 2 de estos chips, por ejemplo, para implementar una de 8 bits. ¿Ok? Este sería el diagrama lógico. Como ven, es un MSI. Y esa, como ven, es una implementación física de una WAL. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Profe, Uriel le hizo una pregunta ahí en el chat. Ah, bien. Exactamente, la unidad de control también controla los bases. Sí, no, yo no se los pongo eso porque ya me pongo muy fino, pero sí, también controla los bases. A ver, en realidad lo que controla Uriel, porque los bases, digamos, son pistas conductoras que llevan o traen datos, ¿sí? En realidad lo que controla es cuáles elementos de la microarquitectura pueden utilizar los bases. ¿Mm? O sea, porque no, fíjense que hay muchos elementos acá, me vuelvo para atrás. Supongamos en estas, todos, voy a poner nada más que los bases internos, lo mismo sucede con los bases externos. Hay muchos elementos que se conectan, pero solamente 2 de ellos se pueden conectar a la vez, porque si no se haría un cortocircuito, digamos, o habría mucho ruido, o los datos no serían ilegibles. Entonces, lo que hace la unidad de control es determinar en qué momento y quiénes se pueden comunicar unos con otros. No sé si eso contesta la pregunta, Uriel. Por eso es, por ejemplo, si yo quiero, a ver, si yo quiero copiar lo que hay en A en B, ¿cierto? Pues lo que voy a hacer es habilitar la salida de los datos de acá mediante la entrada de esta, enable A, ¿cierto? Lo que va a hacer que salgan los flip-flops que hay acá, la salida de los flip-flops, todas las salidas Q, ¿cierto? Van a estar puestas al bus. Entonces yo voy a poner una señal de control acá para que habilite la salida de los datos y voy a poner y voy a habilitar acá para que este copie, para que este lea. Entonces voy a poner o voy a habilitar la señal LDB. ¿Para qué? Para que se permita que la carga de este registro. Entonces eso hace que lo que hay acá a través de los bases se copia acá. Exactamente, ¿sí? Tal cual. ¿Eh? Entonces lo que habilito en realidad es la salida o la entrada de información y el momento en que lo voy a hacer, por eso está el clock, ¿cierto? Y eso, todo eso lo maneja la unidad de control. ¿Quedó claro? Bueno, voy a dejar acá porque lo que viene es importante, que yo creo haberlo explicado, pero me es importante que lo entiendan bien, que es el tema del ciclo de instrucción. ¿Sí? Esto en años anteriores lo he explicado mucho más extenso, pero este año lo voy a simplificar. ¿Sí? Entonces, voy a dejar esto para la clase que viene. ¿Sí? En la primera parte de la clase voy a terminar con esta, quedan poquitas filminas, quedan 10 filminas, pero quiero que se entienda bien esto que queda acá, qué es lo que hace el procesador, qué es lo que es un ciclo de instrucción y cómo se diseña, con las dos formas de diseñar la unidad de control. Entonces esto prefiero dejarlo para la clase que viene. Entonces la clase que viene voy a terminar con esto y vamos a empezar a ver memoria. Bueno, preguntas.
Yo tengo una, profe, Dígame. pero no con respecto a esto. Sí. Porque ya veo que falta un mes y pico ya para Sí. terminar. Sí. ¿Usted llega a dar periféricos o...? Mira, yo sé que prácticamente todos los profes no llegan a dar periféricos. Pero yo llego a dar periféricos. A ver, ¿cuál es lo que se viene más o menos es lo siguiente? Yo en la clase que viene yo tengo que tomarles dos parciales, ¿sí? O sea, un parcial y un parcial recuperatorio. Y tengo que terminar este pedacito que me queda, tengo que terminar memorias, y yo les voy a dar lo que es entrada-salida, que generalmente también eso se ve poco. Pero yo en mi planificación creo que voy a llegar a darles todo, ¿sí? Dentro de lo que es periférico, en realidad, lo que yo les voy a dar va a ser seguramente, porque yo lo voy a vincular con lo que es entrada-salida, les voy a dar teclado, les voy a dar algo breve sobre impresoras, y les voy a dar, que eso sí lo da todos los profes, que son discos duros, ¿sí? Eso sí seguro. Y lo que me va a quedar en el tintero, si es que me queda en el tintero, va a ser monitores. Pero bueno, si no se los doy, yo les voy a subir la presentación como para que ustedes tengan de consulta para el final. Vale, perfecto, profe. Bueno, ok. Y Rosy, ¿cuándo sería el segundo parcial? El segundo parcial, lo tengo las fechas por ahí. Yo calculo que el segundo parcial va a ser en 2 o 3 semanas, calculo. 3 semanas, me parece. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Buen Vale, fin de semana. profe. Buen fin de Hasta luego, semana. profe. Gracias.